A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Somos sobrevivientes y resilientes. Afortunadamente en Buenos Aires pues hay una comunidad resiliente. Hay una comunidad que se ha levantado como el ave fénix de las cenizas. Hay una comunidad que decidió resistir por medio de ¿qué? Pues de su cultura, de sus raíces. Buenos Aires es un municipio 90% afrodescendiente. Entonces digamos que eso nos ha fortalecido porque además el proceso organizativo es muy fuerte. Buenos Aires está en el norte del Cauca. Es uno de los 17 municipios que hacen parte del caso 05 de la JEP, que prioriza la situación territorial en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Allí la violencia se ensañó con las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. La JEP investiga, juzga y sanciona a los autores de graves crímenes que han dejado a miles de víctimas que reclaman verdad, justicia, reparación y no repetición. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. Hoy presentamos Antes no se podía invertir. Mi nombre es Diego Fernando Pinzón, soy indígena de la etnia Nasa, vengo del municipio de Florida Valle, del resguardo Triunfo Cristal Páez, ahí nací. Hago parte de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC, y pues soy el orientador político en estos temas de víctimas del conflicto armado. Y pues ahora estamos trabajando con la JEP. Pues en la actualidad, desde que se firmaron los acuerdos de paz, pues en las comunidades hubo mucha esperanza de que pudiéramos vivir en paz, de que todos esos conflictos, todos esos asesinatos, todos esos desplazamientos, pues ya no se volvieran a ver en los territorios. El conflicto armado en Colombia adquirió tales dimensiones que la jurisdicción le ha dado prioridad a la investigación de grandes casos como el 05, que concentra los esfuerzos en la investigación de lo ocurrido en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, específicamente en 17 municipios. Del Cauca son Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, y del sur del Valle del Cauca, Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí. Entre 1993 y 2016, los actores armados violaron de manera sistemática los derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. Allí los crímenes y daños requieren de una mirada atenta y rigurosa que permita sancionar y juzgar, de manera que las personas y las comunidades puedan recuperar sus proyectos individuales y colectivos. Obviamente una de nuestras grandes pretensiones es que las víctimas sí sean reparadas, porque muchas de estas víctimas a las que incluimos el testimonio en el informe, pues hasta hoy no han sido reparadas de ninguna manera, ¿sí? Y pues estamos hablando de casos del 2000 y demás, entonces sí queremos también que por medio de la JEP se logre la reparación efectiva para estas víctimas, que muchas, como te decía, son mujeres, víctimas de violencia sexual, víctimas de desaparición forzada, son mujeres que están asumiendo ese papel protagónico con las comunidades, son mujeres que les ha tocado ser padre y madre. Ella es Daisy Patricia Carabalí, una lideresa social y defensora de derechos humanos de Buenos Aires, Cauca. Los delitos de los que ha sido víctima su comunidad fueron cometidos de manera masiva y sistemática como resultado de patrones, prácticas o políticas pensadas y aplicadas por organizaciones armadas. El norte del Cauca es la zona en la que más se presentaron tomas y ataques guerrilleros. Además, es la tercera región del país con mayor reclutamiento de niños y niñas. Es una de las regiones con mayor cantidad de agentes del Estado que son presuntos responsables de violencia sexual y es uno de los territorios con mayor cantidad de minas antipersonal y desaparición forzada.
El mayor grado de victimización en esta región se presentó en los municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Morales, Santander de Quilichao, Toribío y Suárez, los cuales concentran en solo 8 de los 42 municipios del Cauca la tercera parte de las víctimas del conflicto armado en ese departamento. Buenos Aires, pues también desafortunadamente fue un escenario donde las mujeres nos salimos muy bien libradas, muchas mujeres víctimas de violencia sexual, muchos niños hijos de esas violencias, pero son esas mujeres las que hoy están paradas en la raya, como decimos, y están ahí liderando procesos, están ahí acompañando el tema de reparación colectiva. Hay 5 consejos comunitarios, de los cuales pues ya los 5 han iniciado el proceso pues, de reparación colectiva a cargo de la unidad de víctimas, y la mayoría de las personas que lideramos somos las mujeres. Mujeres que han sido violentadas, como les digo, en sus cuerpos, pero que nunca han podido destruir lo más valioso, y es esa dignidad, que aunque quisieron tocarla y mancillarla, pues no lo lograron, y no han podido borrar sobre todo esa sonrisa que está en todos los rostros, en medio de toda la tristeza. Siempre le sacas una sonrisa y siempre te reciben muy bien. Esa es una fortaleza grandísima que tendremos que seguir pregonando. El vínculo que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes con el territorio es una razón para que la JEP investigue el caso del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca con un enfoque en el que se tienen en cuenta la historia, el sentir y las expectativas colectivas. En este macrocaso se han acreditado 83 sujetos colectivos que reúnen a 34 pueblos indígenas, 47 consejos comunitarios y 2 organizaciones de víctimas. Estas organizaciones reúnen a más de 180,000 víctimas. También se ha acreditado al territorio ancestral y colectivo, y por otra parte a 62 personas de manera individual. Mi nombre es Ali Lúlico Fernández, hago parte de la Consejería de Derechos Humanos, Paz y Guardia de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Orivac, y actualmente está adscrita en la JEP, en el caso 05, el cual tiene una representación a las víctimas con autoridades indígenas, lo cual son 12 autoridades indígenas y 2 abogados que son los que representa la organización, y de igual manera la Consejería de Derechos Humanos. La Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Orivac, de la que hace parte Alex Lúlico Fernández, está constituida por territorios pertenecientes a los pueblos Nasa, Emberachamí y Huaunan. Uno de los recursos en los que se apoya la JEP para investigar, reunir pruebas y contrastar para llegar a la verdad son los informes elaborados por organizaciones de víctimas, en los cuales las víctimas cuentan su visión de lo sucedido, se especifican los daños y cuándo, cómo y dónde ocurrieron. Y en ese sentido, recogimos el informe, lo presentamos a la JEP, y la JEP declaró a la Orivac como víctima del conflicto armado, y sale la resolución, y de allí en adelante se empieza todo el mecanismo de audiencias con comparecientes. Se inician recoger a profundidad más el informe que nosotros presentamos, porque el informe consiste al detalle fechas, lugares donde sucedieron algunos hechos importantes, importante en el sentido de que tiene una connotación que de una u otra manera perjudica ante el movimiento indígena, porque hubieron amenazas, hubieron muertes, hay desaparecidos, existen en los territorios sagrados minas, entonces por eso decimos que es de manera importante que se inició este proceso, y que nosotros de una u otra manera lo relatamos en el informe presentado ante la JEP. Para definir que en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca hubiera un macrocaso que exigiera prioridad en la investigación, juzgamiento y sanciones, la JEP consideró la gran diversidad de delitos ocurridos entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016. Además, tomó en cuenta que es un territorio habitado en su mayoría por pueblos étnicos, lo que exige un trabajo con enfoque diferencial que reconoce que se trata de poblaciones con una mayor vulnerabilidad. Fueron 23 años de desplazamiento forzado, detenciones irregulares,
tortura, violencia sexual, confinamiento, siembra de minas antipersonal, además reclutamiento forzado y desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente. Los habitantes del norte del Cauca y del sur del valle vieron cómo todos los actores del conflicto fueron llegando desde los años 80, las extintas FARC-EP, el Ejército, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto tuvo un impacto masivo en la victimización de los habitantes de la zona, pues han existido fuertes disputas de control territorial desde hace más de 2 décadas. Esa dimensión del conflicto es la que empieza a verse gracias a los informes de las organizaciones. Allí se reconstruye lo ocurrido, como lo relata Daisy Patricia Carabalí. Pero tratamos de recoger lo que más se pudo. Por ejemplo, en ese informe hay unas cosas también muy interesantes, unas peticiones que nosotros hicimos a la JEP, y es que se declare el río Cauca como víctima del conflicto armado. Como ustedes saben, las comunidades negras afrodescendientes hemos tenido siempre ese vínculo directo con el río, ¿sí? Desde nuestros ancestros. Entonces siempre nos reuníamos en el río y en el río pues se transmitía mucho conocimiento de generación en generación. Íbamos a lavar, a tomar el agua, ahí están los areneros, íbamos a hacer la pucha porque también es un espacio de recreación, las comelonas, llevábamos a los visitantes, a los turistas al río. Por ejemplo, mi abuela me enseñó muchísimas historias mientras lavábamos en una piedra, ¿sí? Y yo todavía recuerdo muchas de las historias que me enseñó y muchas de las cosas que me transmitió en el río. Pero desafortunadamente pues el conflicto armado llegó tocando todo lo que era sagrado para nosotros, pues empezando desde nuestros cuerpos, ¿sí? Y empezaron a violentarlo. Así fue como todos los espacios, ¿sí? O zonas que teníamos de encuentro, de recreación, y también los sitios pues sagrados y el río dentro de ellos. Entonces lo que pasó es que nosotros empezamos a rechazar, ¿sí? A rechazar el río, a rechazar todo lo que viniera del río, a rechazar el pescado, porque también nuestras comunidades pues pescan. Pero desafortunadamente ya no queríamos ir al río, porque siempre que uno iba al río y se paraba en el puente pues veía un cuerpo flotando, ¿sí? Porque muchas historias de nuestras víctimas están en el río, porque a muchos de nuestros hombres y mujeres pues los llevaron al río, les abrieron su estómago, los llenaron de piedras y los tiraron. Un macrocaso como el 05, que abarca un territorio extenso y diverso, requiere de la mayor articulación posible entre los distintos actores afectados por el conflicto. Esta dinámica se ha venido dando gracias a la reconstrucción de los hechos que se hace a la hora de elaborar los informes que las organizaciones de víctimas le entregan a la JEP. Y bueno, luego dentro del acuerdo de paz pues se creó la JEP y empezamos como a conocer un poco qué era la JEP, para qué era, y empezamos a llegar al territorio a contarle a la comunidad qué era la JEP y para qué era y cómo podíamos hacer partícipes de la JEP. Entonces se empezó a hacer todo este ejercicio en Florida, Pradera y Jamundí, que ahí es como los cabildos que hacen parte de Orivac. Entonces en ese sentido empezamos a hacer el trabajo y afortunadamente nosotros fuimos acogidos dentro del macrocaso 05 de la JEP, que tomó 5 municipios del sur del valle: Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí. Entonces hicimos parte de ese macrocaso, entonces se nos facilitó mucho más las cosas para poder seguir trabajando, y en ese ejercicio encontramos que hay 9 cabildos indígenas en 3 municipios, Florida, Pradera y Jamundí tienen 9 cabildos indígenas y que hacen parte de Orivac, y empezamos a hacer como todo el trabajo de la JEP. Allí primero pues pedagogía inicialmente, y luego ya con el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, que está asentado acá en el norte del Cauca, pues empezamos a hacer trabajo porque el macrocaso 05 nos unificó, porque también hay municipios de acá del norte del Cauca. Empezamos a hacer un trabajo con ellos y empezamos como a articular algunos trabajos. Inicialmente arrancamos, después de hacer pedagogía, a revisar qué casos había dentro de los territorios, y encontramos que hay muchos casos muy duros de escucharlos y que realmente lo que uno encuentra es que la realidad del conflicto armado no se conoce. Estamos en Tiempo de Restaurar,
una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. Ese conflicto que hubo y ese reclutamiento, o porque de una u otra manera los jóvenes indígenas ingresaron a las filas de las dos partes, de las FARC y también del ejército, porque muchos se fueron hacia el ejército. Eso hizo de que nosotros de una u otra manera perdiéramos el arraigo cultural. Ya no es lo mismo, hace 50 años nosotros hablábamos el idioma, digamos 100%, y ya podemos decir que lo hemos perdido precisamente porque al ingresar o al irse del territorio se desligan de la cultura indígena y pues aprenden otros mecanismos, otra cultura, por ejemplo el idioma, el castellano, y eso pues ha tenido consecuencias dentro de nuestros territorios indígenas. El Cauca es uno de los departamentos con mayor porcentaje de pueblos étnicos en Colombia. Aunque buena parte de la población afrocolombiana habita en el Pacífico y una gran parte de la población indígena en la cordillera, en el norte del departamento cohabitan ambos pueblos étnicos, constituyendo la mayoría de la población en casi todos los municipios. Y cuando se trata de pueblos indígenas y afro, la JEP tiene la obligación de poner en práctica el enfoque étnico que le permite identificar los impactos del conflicto armado sobre ellos. La jurisdicción promueve y aplica la comunicación intercultural y el diálogo entre los sistemas jurídicos y también con las autoridades tradicionales. Lo que hay detrás de este principio es el reconocimiento del exterminio cultural que trajo la violencia. Y lo otro es que la facilidad, porque el movimiento indígena pues vive la agricultura, y al irse en los integrantes de nuestras comunidades, al integrarse en otra organización, digámoslo así, pues se olvidan de trabajar la tierra, se olvidan de la agricultura, y cuando ya van a volver pues no lo van a hacer de la misma manera. Ya digamos no saben cultivar, o si saben cultivar les da digamos pereza. Entonces eso ha hecho de que nosotros hemos perdido un poco digamos como el arraigo cultural, y por eso también en el marco de todos estos ejercicios salió el Plan Salvaguarda en el marco pues de la sentencia T235 del 2011, que menciona pues donde las comunidades indígenas son víctimas también del conflicto armado y que perdieron, por ser víctimas del conflicto armado, se perdió todo el tema del arraigo cultural. Para avanzar en la restitución de los derechos de las víctimas que pertenecen a pueblos indígenas, la JEP promueve el diálogo horizontal y respetuoso con la Jurisdicción Especial Indígena. Es un diálogo entre autoridades en el que se procura establecer acuerdos. Este diálogo está garantizado y fortalecido por la vinculación de 4 magistrados indígenas que representan el 10% de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. En este ejercicio con la JEP, pues hemos empezado desde el 2020, iniciamos este proceso en donde primero se hicieron los acercamientos de diálogos interjurisdiccionales aquí en la ciudad de Cali, para conocer un poco el ejercicio entre la jurisdicción indígena, la jurisdicción de la JEP y los mecanismos pues, que se iban a abordar. Pues hasta el momento podemos decir que se ha podido avanzar porque de una u otra manera hay magistrados indígenas, pues por un lado importante porque ya digamos la Jurisdicción Especial para la Paz y la jurisdicción indígena pues en ese ejercicio se pusieron de acuerdo, y pues podemos decir que al tener nosotros magistrados indígenas que nos representen allá también pues es importante. Pero hay una situación, y es que digamos los procesos jurisdiccionales a veces también tienen algunos choques, porque nosotros o porque desconocemos tanto de allá de la otra jurisdicción como la jurisdicción de nosotros. El diálogo y las condiciones de confianza que deben rodear el intercambio entre la Jurisdicción Especial para la Paz y las autoridades indígenas se construyen tanto para las víctimas como para los comparecientes indígenas. No es un proceso fácil, pero viene dándose gracias al compromiso de todas las partes para que se haga justicia. Pues las diferencias están porque, es decir, hay todavía desconfianza en contar un poco la realidad, tanto de nosotros porque, por ejemplo, han habido señalamientos
Esos señalamientos han dicho, por ejemplo, de que los indígenas participaron de las filas, por ejemplo. Cuando hablan así, de esa manera, o lo dicen de esa manera, pues están haciendo un señalamiento. Cuando en la realidad sucedió es que hubo un reclutamiento de los jóvenes indígenas, y por eso existe esa desconfianza. Y puede que finalmente pues esto lo podamos subsanar en medida pues de que vayamos dialogando, pero como lo manifiesto, al existir esa desconfianza, por eso tenemos que seguir manejando el mecanismo de diálogo, el mecanismo de encontrarnos, el mecanismo que hemos estado realizando para seguir, digamos, como en esa dinámica. Entonces, estamos en ese mecanismo y se han establecido nuevamente diálogos interjurisdiccionales para nuevamente abordar cómo sería, digamos, en caso de que haya culpabilidad tanto de un indígena o tanto de un integrante de las FARC o de otras estructuras. Entonces, ¿cómo se haría pues para aplicar justicia en ese ejercicio? Entonces, por lo tanto, hemos hecho como esos acercamientos para seguir avanzando, porque es una realidad, hay una realidad, y es que hay personas que cometieron delitos, y esos delitos pues lógicamente pues deben ser juzgados porque de una u otra manera tuvieron alguna consecuencia tanto en lo indígena, en demás sectores que fueron víctimas sobre todo de esta situación del conflicto. La experiencia con las audiencias han sido pues de una u otra manera importantes también, en el sentido de que conocemos un poco lo que se ha manifestado o lo que han manifestado hasta el momento. Por ejemplo, el por qué estuvieron, digamos, las filas en Colombia, en el Valle del Cauca, en el Cauca, pero también el por qué se hicieron, pues, digamos, algunos hechos que tuvieron connotaciones ante el movimiento indígena. Pero también estas audiencias nos han permitido que, pues, de una u otra manera estemos como frente a frente con algunos que de pronto cometieron delitos. Era la voz de Alex Lulico Fernández. Las víctimas que se acreditan ante la JEP tienen la posibilidad de ser informadas sobre cómo va su caso, de asistir a las audiencias de los comparecientes y de hacer observaciones a sus intervenciones. También pueden acceder a atención psicosocial y a un abogado gratuito si no pueden pagarlo. Esta participación tiene en cuenta los enfoques diferenciales. Diego Pinzón, indígena de la etnia Nasa, nos relata cómo ha vivido las audiencias. Bueno, el proceso de las audiencias se hace toda una preparación desde la parte espiritual en territorio antes de llegar a la audiencia. Digamos, si tuviéramos audiencia un lunes, 3 días antes estamos haciendo como ese preparativo desde la parte espiritual con las autoridades, armonizándonos y viendo cómo vamos a llegar allá a la audiencia. Y se hace todo ese preparativo. Antes de iniciar la audiencia también se hace toda la ritualidad de las personas que van a acompañar, echándoles el fresco para que puedan entrar al recinto de la audiencia. Y ya cada autoridad, cada gobernador te ha contado que había 9 cabildos. De los 9 cabildos van las autoridades y además delegan personas, los más mayores, que han vivido pues todo el conflicto armado, que tienen conocimiento de los hechos que sucedieron, acompañan a las autoridades, porque a veces son autoridades mucho más jóvenes. Entonces va la autoridad y lleva pues 2 compañeros de cada cabildo y nos encontramos en la audiencia. Y ahí pues ya se hace como todo el ejercicio de la escucha, escuchando pues al compadeciente. Y nosotros acá en el sur del Valle tenemos 2 abogados, son 2 abogados que son indígenas, nazas también. Entonces eso genera como más confianza en que las autoridades puedan decirles, mira, pasó esto o aquello, o no, eso no fue así, o pregúntale de esto que él debe saber porque él estuvo en ese lugar cuando sucedieron los hechos. Y esa es como la dinámica en la audiencia, de escuchar, y luego cuando ya los abogados pues tienen ya el espacio para ellos hacer las preguntas a los compadecientes, pues ya hemos revisado nosotros previamente el informe y hemos dicho, bueno, en esta temporalidad o en este territorio estuvo tal comandante o estuvo tal compañía y hay que preguntarle sobre estos hechos. Y ya a veces cuando estamos en la audiencia, ya las autoridades se acuerdan de algún hecho o de algo, entonces ya les pasamos ya a la abogada para que vaya haciendo pues las preguntas, y es como la dinámica que hemos venido manejando y nos ha funcionado. A veces salimos muy contentos porque
Realmente uno va en busca de verdad y realmente hay compañeros que se les nota el compromiso de decir la verdad y de contar y de decir todo lo que sucedió. Investigar, juzgar y sancionar son las 3 tareas que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, su propósito es contribuir al logro de una paz estable y duradera. Restaurar a las víctimas hace parte de ese camino. Y es que en los territorios del norte del Cauca y del sur del Valle hay algunas demandas específicas para lograr esa recuperación de la paz colectiva. Además, para nosotros el río sí siente, el río sí piensa, el río sí escucha. Y entonces queremos también poder limpiar, digamos, todo lo que se ha dañado. También hemos hecho varios rituales pidiendo descanso para esos muertos que están dentro del río y que nunca sus familiares volvieron a poder sacar de allí y volver al río. Entonces hemos hecho ya varias actividades en el río, hemos hecho rumba en la playa, hemos vuelto a hacer canotajes y estamos los fines de semana festivos regresando al río. Los viernes la gente ya está pues volviendo a tejer, digamos, a deconstruir esta mala experiencia para volver a construir esa relación que, como les digo, históricamente se ha mantenido. También le solicitamos a la JEP que en el momento que se fueran a impartir las sanciones, pues se nos pudiera tener en cuenta, porque consideramos que hay trabajos en la comunidad, pues que estas personas que estuvieron en algún momento del lado de las armas, pues pueden también llegar a apoyarnos y a ayudarnos a construir, y que eso también sirva pues en el marco de la reconciliación, ¿no? El punto de vista de Alex Lulico centra el papel de la justicia restaurativa en el mejoramiento de las condiciones sociales como una oportunidad de transformación. Así es posible prevenir nuevas violencias y se abren ventanas a mejores condiciones para la vida individual y colectiva. Para la JEP, la justicia restaurativa también contempla el reconocimiento y el intercambio con la justicia propia de los pueblos afro e indígenas. Esto implica conocer y reconocer el daño contra los pueblos étnicos y las formas de reparación que ellos esperan para poder continuar con su proyecto de vida colectivo. Anteriormente lo manifestaban de que no se podía, digamos, invertir o no se podía llegar a una comunidad con un proyecto porque de una u otra manera había un riesgo, ¿no? Había peligro porque estaban pues los grupos armados, estaban las FARC y bueno. Pero ahora que de pronto ya no están las FARC, pues la idea es que el tema restaurativo para nosotros sea con inversión y que haya también capacitación, que se puedan ofrecer oportunidades de estudio, de preparación para la juventud indígena, porque nosotros somos conscientes de que estamos en un momento que ha cambiado, todas las cosas han venido cambiando. Por ejemplo, nos tenemos que adaptar un poco al tema de la tecnología, tenemos que adaptarnos un poco a que tenemos que prepararnos para conocer un poco más, digamos, de lo occidental. Entonces sí es importante que se hayan esas oportunidades para el movimiento indígena y también para el tema campesino, porque hay mucho campesino que sufrió también toda esta situación del conflicto y es importante que se restaure todo con proyectos y que ojalá pues hayan oportunidades para la juventud y para el sector que ha sido muy olvidado. Restaurar es construir mejores condiciones para retomar un nuevo camino. En el Cauca, un departamento en el que el conflicto armado dejó una estela de dolor, hoy empiezan a abrirse posibilidades para recuperar la vida de los territorios, con costumbres y anhelos, con viejos, jóvenes y niños. Sí, nosotros pues hacemos una invitación y es que los indígenas que hayan sido desplazados pues nuevamente puedan retornar hacia los territorios o de lo contrario pues puedan hacerse o conformarse como cabildos en donde estén. Es importante y sobre todo el tema cultural, ojalá no olvidar el tema cultural. De igual manera pues hacemos un agradecimiento también a esta oportunidad que hemos tenido con la JEP para nosotros conocer la realidad, pero también para que se pueda reconocer que nosotros como indígenas tenemos una jurisdicción propia y que con base a esa jurisdicción propia es que nosotros nos hemos mantenido tanto en la organización, nos hemos mantenido tanto en los territorios y que hoy
pues estamos en ese mecanismo de seguir avanzando para que toda la comunidad, los jóvenes, pues sigan, digamos, replicando ese ejercicio de la jurisdicción propia de nosotros. Entonces, ha sido una oportunidad de nosotros, pues de una u otra manera, dar a conocer un poco nuestra jurisdicción propia. Y finalmente, pues ojalá la JEP se pueda mantener en el tiempo pues que está establecido. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.